Muy buenos días. Quisiera empezar haciendo una dinámica que nos pongamos todos de pie. Vamos a estirar un poquito los cuádriceps, que no haya atrofia muscular, porque sabemos que ya estamos cansados y esta es la última charla de este primer bloque, así que para no aburrirles, prometo que esta charla sea un poquito más dinámica, sea entretenida y bueno, darle los puntos claves de este. Vamos a tomarnos unos momentos para estirarnos, tomen agua. Entonces, bien, cuando gusto, pueden sentarse, no se preocupen. Estírense. Entonces, muy bien. La hoja de ruta de esta presentación, trataré de respetar el tiempo. Ya va a ser hambre, ¿no? Evitar el catabolismo, tenemos que comer. Una breve historia acerca del uso de los probióticos, las definiciones importantes, características de la microbiota. No puedo hablarles de probióticos si yo no les digo qué son, cómo actúa la microbiota, cuáles son las funciones para poder entenderla. Las aplicaciones de los usos de probióticos, que si me quedo aquí toda la mañana no termino, así que nos vamos a enfocar solamente en la parte del uso gastrointestinal, en las aplicaciones de los usos de los probióticos en la salud digestiva, muy importante, pero eso no se habla acerca de los efectos secundarios de los probióticos, no todo es color de rosa, y al final algunas cositas nuevas y prácticas para que ustedes se lleven a casa. Entonces sí, la historia de los probióticos, curiosamente en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 8, en algunas traducciones, sobre todo la traducción persa, habla de que tomó leche cuajada y cuaja y leche, ¿no? Algunas anotaciones en la historia de esto mencionan que ya desde el Génesis se postula que esto puede producir la longevidad en las personas, ¿no? El consumo de alimentos fermentados. Y se asociaba a la longevidad de Abraham. Plinio, que fue un historiador romano en el año 76 después de Cristo, él recomendaba el consumo de leche fermentada para tratamiento de la gastroenteritis, y realmente esto viene a tomar importancia ya por el año de 1908, cuando Elie Metchnikoff, que es considerado el padre del uso clínico de los probióticos, él nació en Yarkov en el año de 1845, actualmente pertenece a Ucrania, pero cuando uno revisa la historia, eso perteneció al Imperio Ruso en ese momento. Él propone la longevidad vinculada al uso de los probióticos. Entonces, él que observó que en algunas poblaciones de Bulgaria, que para ese tiempo eran unas poblaciones donde había mucha gente pobre, en algunas regiones la gente vivía por mucho tiempo, y él decía, pero cónchale, ¿cómo esta gente viviendo en un país pobre vive por tanto tiempo? Y él observó, el primer paso del método científico, que el consumo de alimentos fermentados era que probablemente lo que le daba esa longevidad a esas personas, ¿no? Alfred Nisle aisló una cepa no patogénica de un soldado de la Primera Guerra Mundial, una cepa de E. coli. Siempre cuando se nos viene a la cabeza E. coli uno piensa en lo peor, pero esta cepa es una cepa no fermentadora de ácidos lácticos. En el año 1917, Henry Tisser aisló una cepa de bifidobacterium de un lactante para combatir la diarrea, y también un japonés, Minoru Shirota, en el año 1935, él aísla un Lactobacillus paracasei, cepa Shirota, para combatir brotes de diarrea en Japón en ese año. Entonces, actualmente existen más de 1.500 ensayos publicados en relación al uso de los probióticos, o sea que hay una buena evidencia. Vamos a ver más adelante que hay cositas que quizá en este campo con el tiempo se van a ir mejorando, pero ya hay evidencia del uso de los probióticos. Entonces, según la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación, FAO, de las Naciones Unidas, esta es la definición de un probiótico. Primero que todo, es un microorganismo vivo, no patogénico, que administrado en una concentración exacta, él va a producirle un beneficio a esa persona. Esa es la definición de probiótico, bastante sencilla. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay potenciales incongruencias, como les puse aquí en la figurita. Estos son insectos, muchos de ellos se parecen, pero no todos son iguales. Entonces, en algunos lugares del mundo no son considerados drogas, por lo menos en Estados Unidos ni en Europa. El estado regulatorio es variable según el tipo de probiótico que se utilice y el fin. Algunos tienen que ser prescritos con receta. Muchos de nosotros conocemos que se compran en un establecimiento sin ningún tipo de receta. Hay alto mercadeo, y vamos a aprender más adelante que es importante ser muy críticos al momento de escoger un producto y de prescribirlo, y en qué cosas tenemos que fijarnos cuando tenemos que comprar un probiótico o prescribirlo, ¿no? Y el punto, quizá el talón de Aquiles de muchos estudios aquí, es la variabilidad entre los estudios. Hay estudios que han sido bien diseñados, mientras otros que no, entonces hay mucha heterogeneidad en los datos. Unas definiciones sencillitas para que aprendamos, ¿no?
tenemos que saber qué es, aparte de un probiótico, qué es un prebiótico, qué es un simbiótico y qué es un posbiótico, que son otros términos que nosotros debemos aprender a relacionarnos poco a poco. Entonces, un prebiótico es un ingrediente selectivamente fermentado que resulta en cambios específicos, ya sea en la composición o actividad de la flora intestinal de esa persona. Y solamente acá mencioné algunos ejemplos: los fructooligosacáridos, ¿no?, que se utilizan mucho para pacientes con constipación, inulina, lactulosa, fibras de avena, entre otras listitas que tenemos ahí. Esos son prebióticos. Cuando nosotros vamos a hablar entonces de un simbiótico ya es una combinación. En ese producto yo voy a tener un prebiótico, que es lo que mencioné anteriormente, más un probiótico. Entonces hay dos tipos de simbióticos. Hay un simbiótico que es complementario y uno que es sinergístico. El complementario es cuando yo tengo un prebiótico, un prebiótico y un probiótico, pero cada uno ofrece sus acciones por forma independiente. Realmente se obtiene el beneficio tanto del probiótico como del probiótico. Y un probiótico sinergístico es aquel que en ese mismo producto, esa combinación es necesaria para poder que se dé el efecto deseado. Es decir, que los dos solitos por sí solos no hacen un efecto, sino que la combinación de ellos. Y un posbiótico viene a ser una preparación de microorganismos no vivos. Aquí ya es distinto a un probiótico, no es un posbiótico. Componentes los cuales confieren un beneficio a la salud del hospedero. Entonces aquí vemos en la gráfica, pueden contener células microbianas inanimadas, estructuras o fragmentos celulares o con o sin metabolitos. Estos se utilizan a veces para el tratamiento de algunas infecciones respiratorias, pero bueno, estos son posbióticos. Entonces, hablando un poquito de la microbiota, es un ecosistema dinámico, es muy complejo. Está compuesto de más de 100 trillones de células microbianas, hasta 9.9 millones de genes se han aislado de la microbiota. Comienza en la vía intrauterina. Hay bastante información que dice que, por lo menos en la placenta de las mujeres, ya hay microbiota allí, y mucha de esa microbiota de la placenta, mientras el niño está creciendo dentro de la pancita de la mamá, esos microorganismos pueden verse también en la vagina, si es una niña la que nace, en la cavidad oral, en el intestino, en la piel. O sea que ya desde la vida intraútero ya hay microbiota, eso es bien importante. También la microbiota participa mucho, en la regulación inmunológica, influye el tipo de nacimiento, que eso es muy importante. A veces vemos que hay una mayor frecuencia del nacimiento por vía cesárea, pero el nacimiento por vía vaginal pues aporta una mayor diversidad a la microbiota de esa criatura que nace. Y bueno, es importante saber que también interviene en la producción de ácidos grasos de cadena corta como una fuente energética, y más adelante le explicaré por qué. Ok, gracias. Sí, bueno, había una diapositiva previamente recordando un poco lo del tema de SIBO. Más que todo, esta figura lo que viene a hacer es alusión a la concentración de bacterias que hay en el tubo digestivo. A medida que nos alejamos de la boca, la concentración de bacterias va aumentando. Entonces, en cuanto a los mecanismos moleculares vinculados a la microbiota y salud intestinal, aquí, quiero que nos situemos aquí, donde dice butirato, en la parte superior de cada, ¿no? Ellos intervienen mucho en los ácidos grasos de cadena corta. El butirato tiene una función muy importante porque él va a permitir a nivel del colon, sobre todo, la activación de los receptores de PPAR gamma. Al activar los receptores de PPAR gamma, va a disminuir la activación del óxido nítrico sintetasa, una menor producción de óxido nítrico y por lo tanto de nitratos. A su vez, a nivel mitocondrial se va a favorecer la beta-oxidación del butirato, y esto va a permitir que siempre a nivel intestinal haya un ambiente anaerobio. Cuando hay una disbiosis, todo esto es lo contrario. Realmente hay una mayor concentración de oxígeno y eso impacta bastante en las alteraciones a nivel del tubo digestivo. A su vez también la formación de butirato o ácidos grasos de cadena corta va a permitir, relacionándolo esta con otras enfermedades metabólicas, disminución en la glicemia, disminución en la resistencia a la insulina, disminución en la inflamación. Y por otra parte, cuando esto se ve afectado, cuando las concentraciones de butirato en el intestino están alteradas, entonces se favorecen otras enfermedades metabólicas como hígado graso, a nivel del adipocito, hasta neurológico, ¿no? O sea que es importante la microbiota. Esto es realmente también explicando lo anterior, de otra forma gráfica.
Entonces los probióticos están de moda, ellos llegaron para quedarse y hay muchos ensayos ahorita mismo que se han publicado. Hay ensayos en enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, en síndrome intestinal irritable, enfermedad hepática, en obesidad, en diabetes, pero vamos a enfocarnos al final, durante el medio de la charla, en la publicación que más ensayos ha recopilado para poder emitir un dictamen acerca del uso de los probióticos. El checklist del probiótico es importante. ¿Qué tiene que tener un probiótico? Tiene que ser un organismo que brinde seguridad, que no sea patogénico, estar vivo y por lo tanto llegar vivo hasta ese lugar en el intestino. Tiene que estar estable o una cantidad adecuada. Esto es muy importante, la nomenclatura. Cuando vayan a fijarse en algún producto, siempre es importante que haya un género, una especie y sobre todo el código de colección, que tenga una evidencia científica, las condiciones de almacenamiento, un efecto beneficioso y un adecuado etiquetado. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque, ¿qué sucede? Uno puede prescribir un probiótico a una persona, pero si le mando ese mismo probiótico a otra persona, pueda que no tenga el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos probióticos que ellos comparten ciertas propiedades dependiendo de su género. Pueden resistir a la colonización, mejoran la producción de ácidos grasos de cadena corta. Eso va a depender de género. Cuando son efectos de tipo de la especie, ya pueden mejorar la síntesis de vitaminas, antagonismo directo, inciden en el metabolismo de ácidos biliares, actividad enzimática. Sin embargo, hay ciertos probióticos que tienen una actividad ultra específica. Eso es como decir, bueno, no es lo mismo que yo llame a Carlos o que yo invite a Carlos González, que vive en Chiriquí, o Carlos González, que vive en Darién, o Carlos González, que tiene la cédula 4-7. O sea, es el nivel de especificidad lo que nosotros tenemos que buscar y saber a qué paciente le vamos a dar ese probiótico para qué patología. Entonces, son ultra específicos. Entonces, para escoger un probiótico debe haber evidencia de la eficacia, por lo menos con un ensayo randomizado controlado. Más adelante les voy a dar unos tips. Ensayo basado en características específicas del huésped. La dosis y la viabilidad son las mismas que el ensayo y debe tener una caracterización del genoma entero de la cepa. Entonces, este es un cuadro donde vamos a resumir lo que le he dado anteriormente en las diapositivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto ya cambió un poco, ya no se habla de lactobacillus, sino Lacticacea bacillus en el género, Rhamnosus, la subespecie, la designación de la cepa GG. Debe tener un código, esta es una codificación internacional, en este caso esta es la cepa, esta es la nomenclatura, por decirlo, de esta cepa que está acá, y ya es el nombre comercial. Entonces todo eso hay un listado que se puede conseguir, ahí más adelante le daré unos tips para que ubiquen, pero esta es la correcta designación. Cuando ustedes vean en un etiquetado que de repente es un Lactobacillus rhamnosus y esto y esto y eso no aparece, hay que dudar un poco de la eficacia de ese producto. Entonces, vamos a hablar solamente de las aplicaciones en el uso de la parte digestiva. Vamos a ir un poquito rápido para no aburrirlos, porque hay mucha información a nivel de patologías respiratorias, ginecológicas, cáncer de colon, metabolismo de colesterol, y aquí nos vamos a quedar toda la mañana hablando de probióticos. Y prometo no aburrirles con la parte taxonómica porque es difícil. Realmente eso equivale como a aprenderse la tabla periódica con los electrones y la configuración electrónica cuando estamos en la escuela. Entonces voy a hacer mi presentación basada en esta guía. Salió el año pasado de la Guía Internacional de la Asociación Mundial de Gastroenterología acerca de probióticos y prebióticos. Esta es la que voy a escoger para esta charla. Hay una guía americana, la veo un poco limitada, esta me gusta un poco más. Entonces ellos en esta publicación, estos son los grados de evidencia y también de nivel de evidencia y grados de recomendación. Vamos a ver estos tres colores en los cuadros que van a seguir ahora en adelante. Colores amarillos, que realmente solamente es sustentado por un solo ensayo controlado y autorizado. El que es verde caña, digamos que tiene un poquito mejor evidencia con ensayos aleatorizados sin una revisión sistemática. Y el verde, como nuestro país, es el que tiene un grado de evidencia más fuerte porque tiene una revisión sistemática. Entonces voy a hablar de algunos puntos de en qué escenarios nosotros como médicos generales, como especialistas, podemos prescribir un probiótico. Entonces, en tratamiento de diarrea aguda, vemos esto. Voy a remitirme a algunos cuadros porque la guía es bastante extensa, pero está gratis en internet por si desean buscarla en detalle. Para el tratamiento de diarrea aguda tenemos estos microorganismos, Lactobacillus paracasei, con un nivel de evidencia 3,
Saccharomyces boulardii, que esto lo tenemos disponible en Panamá, Enterococcus faecium de esta cepa. Siempre es importante ver las dosis. Ojo, que de repente quizás fallamos ahí porque prescribimos el probiótico, pero no sabemos cuántas veces al día tenemos que darlo. A veces no es una sola dosis, a veces son hasta 3 dosis al día. ¿Okay? Prevención de diarrea asociada a antibióticos también, yogur, ¿no? Ahí ya, entonces ya vemos una mezcla de un alimento que los pacientes pueden adquirir. Aquí en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos vemos que los que tienen mayor evidencia son el Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Ahora voy a hacer una mención acerca de los pacientes hospitalizados y el uso de probióticos. Para la prevención de la diarrea por Clostridium difficile, vemos acá que la evidencia es un poquito no tan fuerte como los casos anteriores, pero seguimos teniendo a Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus con estas cepas y estas dosis. Y con menor grado de evidencia, yogur asociado con estas cepas, Lactobacillus acidophilus y la oligofructosa. Bueno, nosotros todos los días recibimos pues bastante referencias de ustedes en la medicina general acerca del uso de la terapia de Helicobacter pylori. Entonces ya hay evidencia que nosotros podemos darle un probiótico a nuestros pacientes para mejorar, digamos, la adherencia al tratamiento. Todavía no hay estudios que indiquen que solamente administrando un probiótico yo pueda erradicar esta bacteria. Entonces vemos que con un grado de evidencia 2 a estas cepas Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces boulardii nuevamente y kefir. Esto de los alimentos fermentados es un tema bastante interesante. Yo sé que acá a la licenciada Pernudi le gusta bastante ese tema, pero se habla mucho de esto, ¿no? en cuanto al uso de probióticos y alimentos fermentados. En cefalopatía hepática, aquí entonces tenemos a un prebiótico que es la lactulosa, es que mayor grado de evidencia tiene, y existen otras cepas también que se utilizan para el tratamiento de encefalopatía hepática, y esto lo vemos más nosotros a nivel de especialidad más que en medicina general, pero para que sepan que sí hay por lo menos estudios, aunque son estudios muy pequeñitos. Recuerden, el 3 es que solamente hay un estudio con esa cepa. Entonces, quizá más adelante se hagan más estudios para poder sustentar o que el grado de evidencia suba, ¿no? Bueno, también importante el hígado graso, la Metabolic Associated Steatosis Liver Disease, que antes se conocía como hígado graso no alcohólico, ya se eliminó esa nomenclatura a una enfermedad metabólica asociada a hígado graso. Entonces, ahí la evidencia todavía es un poco débil, pero eso irá creciendo poco a poco. En el síndrome intestino irritable, aquí solamente le pongo esta diapositiva, pero ahí hay cantidad de probióticos y la mayor son con evidencias 2 y 3. Nuevamente, estas son las cepas, las dosis. En constipación funcional también, aquí tenemos a la lactulosa, oligofructosa, esta la disponemos acá en Panamá, y con menor evidencia, pues Lactobacillus reuteri y otras cepas en combinación. Estos cuadros hacen alusión a estudios que se han hecho con combinación de probióticos. También se utiliza en enfermedad diverticular no complicada. Y también importante, no todas esas personas que nosotros le prescribimos, que si diclofenaco por el dolor de rodilla, que la columna, todo esto, bueno, ya hay suficiente evidencia que nos dice que nosotros se nos escapa muchas veces el diagnóstico de una enteropatía por AINE. Yo pienso que a veces el intestino delgado es como el órgano olvidado, no hemos llegado todavía ya, poco a poco vamos a ir cambiando ese paradigma, pero ya hay evidencia que también sustenta que este tipo de estos probióticos pueden ayudar a aquellas personas que recurrentemente están tomando algo antiinflamatorio no esteroideo por diferentes dolencias, ¿no? Y también se ha visto que hay evidencia para mejorar la intolerancia a la lactosa. Entonces, bien, finalizando esta presentación, como les mencionaba, hay que tener mucho cuidado con el uso de probióticos en ciertos escenarios. Los efectos secundarios más frecuentes se hablan de dolor abdominal, diarrea, vómitos, náusea, a veces hasta constipación, pero sí hay publicaciones que han documentado efectos secundarios un poco más severos, reacciones a nivel de piel, hepáticas, endocarditis. Y de esta revisión que salió en el año 2006, sí hacía mucho hincapié sobre que hay ciertos escenarios en los cuales nosotros no debemos prescribir un probiótico. Entonces, como criterios mayores, aquel paciente con una inmunodeficiencia severa, incluyendo estados de nutrición muy grave, otros criterios menores, pacientes con catéteres venosos centrales, con una barrera epitelial intestinal incompetente, administración de probióticos por ioyenostomía. Hacia el año 2005-2007 salió un estudio en donde sí se vio una mayor mortalidad de la administración de probióticos en pacientes con pancreatitis severa por ioyenostomía. Entonces,
hay que hacer hincapié de que aunque prescribamos un probiótico que, entre comillas, la definición dice que es sano, que no es patogénico, siempre pueden haber efectos secundarios y generalmente uno evita dar estos microorganismos en pacientes que tienen una condición de alta inflamación o alto inmunocompromiso. Algo de inteligencia artificial, se están haciendo algunos estudios actualmente, haciendo modelos a nivel de computadoras para ver cómo la microbiota de cada paciente se comportaría con ciertos probióticos. Eso va a ir en boga poco a poco. Y si le pueden tomar foto a esta diapositiva, pues eso sería, digamos, lo importante. Esta es una figura que yo he tomado de la Asociación Científica Internacional para el Uso de Probióticos y Prebióticos. Aquí está una figura que documenta muy bien todo el etiquetado que tiene, el etiquetado completo que debe tener un probiótico al momento de nosotros comprarlos, ¿no? Las dosis, no es lo mismo cuando el fabricante dice la dosis que se está comprando, la dosis que va a llegar al intestino. Ahora, eso lo pueden buscando, bueno, encontramos esto. Como no nos podemos aprender todas las cepas, los números, eso es imposible. Entonces, esta es una herramienta que nos puede ayudar en nuestro consultorio, en nuestra batería. Podemos hacer la pesquisa de buscar qué le puede ayudar. No sé si le podemos dar un clic acá. De repente, esta es una aplicación en donde uno busca la indicación, cuál es el problema, y él después despliega cuáles son los probióticos que están ya estudiados para esa cepa, inclusive las dosis. Todo. Es bastante práctica, se puede aquí en el teléfono. Entonces, para mensajes a llevar a casa, hay evidencia para la utilización del uso de probióticos. Hay que conocer la indicación que sustenta su uso, no darlo así por así. Es un campo de la medicina en constante desarrollo. Se debe evaluar siempre el paciente por efectos secundarios. Es necesario aprender a conocer los componentes del etiquetado. Eso es muy importante, pues eso nos va a dar a nosotros una mayor seguridad a nuestros pacientes de que le estamos prescribiendo algo que tiene un nivel de evidencia científica. Y quizá la inteligencia artificial nos pueda sacar mayor provecho de esto y poder, quizá en algún momento, analizando la microbiota de cada paciente, saber qué probiótico es el adecuado para ese paciente. Bueno, muchas gracias por su atención.